Hola, somos estudiantes del Colegio de República Dominicana de grado 11. Vamos a exponerles sobre una materia de hidroeléctrica y sus funciones y cómo pasa la corriente. Puro. Esta es nuestra planta hidroeléctrica, que empieza desde aquí, desde el generador. Entonces, al caer el agua, esta lleva una energía potencial. Y al llegar acá al generador, se convierte en energía mecánica. Esta energía se convierte en rotatoria, luego se convierte en energía eléctrica, que iría pasando por estos cables hasta la... Después de pasar esto por el generador, la corriente eléctrica se lleva a una torre de alta tensión, de la cual en un transformador se pasa a media tensión, que también de un transformador llega a los postes de baja tensión hacia las casas. Bueno, acá es de la planta transformadora que pasa corrientes muy altas pero con voltajes muy pequeños. Aquí pasa a este primer transformador. Este primer transformador lo que hace es transformar la intensidad, la disminuye y aumenta el voltaje. De aquí pasa por estos cables gruesos que son de alta tensión y por estos postes de alta tensión. Por acá llega al transformador que transforma la energía de alta tensión a mediana. Luego se transporta por estos postes de mediana tensión hasta llegar a los postes de baja tensión. Lo que hacen estos postes de baja tensión es tienen un pequeño transformador. Ese transformador convierte la energía mediana en baja y es la cual nos proporciona a las casas. Ahora vamos a explicarles sobre los transformadores. Estos son importantes en la distribución de la energía eléctrica, ya que elevan el voltaje de la electricidad generadas en las centrales eléctricas. Muchos hogares poseen un transformador para elevar o reducir su voltaje en las casas. Un transformador consiste esencialmente de dos bobinas enrolladas en una estructura de metal llamada núcleo. La primera bobina se llama primaria y contiene un mayor número de espiras, como vemos aquí. Esta transforma o transporta una mayor intensidad y un menor voltaje que está conectado a la fuente de corriente eléctrica, que produce un campo magnético variable y constante alrededor de la bobina primaria. La bobina secundaria está conectada a un circuito Como decía, la bobina secundaria está conectada a un circuito eléctrico separado, que se encarga de convertir la corriente de la primera bobina a través de... La bobina secundaria convierte la corriente de la primera bobina. La bobina secundaria convierte la corriente de la primera bobina a través del campo magnético producido por esta misma. La bobina secundaria tiene un menor número de espiras que a la vez lleva una menor intensidad y un mayor voltaje. Corriente continua. La corriente continua es producida por generadores tales como pilas, baterías y dinamos. Esta corriente no cambia de valor ni de sentido a lo largo del tiempo y sigue la misma dirección de polo positivo a polo negativo del generador. La corriente alterna es la electricidad que se produce en las centrales eléctricas y que llega a los enchufes de nuestras casas. Es la corriente alterna. Este tipo de corriente cambia periódicamente de intensidad y de sentido a lo largo del tiempo. Desde la planta hidroeléctrica siempre va a ir por los cables gruesos en modo trifásica. ¿Qué es el modo trifásico? El modo trifásico son tres cables de fases que son los que transportan la corriente. Uno neutro, que es el por el cual retorna,
y uno a polo a tierra. ¿Qué es el polo a tierra? Es el cable que va a la tierra por si alguna descarga de altas magnitudes, algún trueno o una descarga grande de energía, se transporta y se pierde en la tierra, lo cual no dañaría la casa o la edificación. Hasta nuestros postes de las casas que podemos ver llega en modo trifásico, pero a las casas se introduce en modo monofásico. El modo trifásico sería si hubiera algunas empresas grandes de altas magnitudes que necesitan grandes corrientes, o en restaurantes donde necesitan también varia corriente. En nuestras casas siempre las instalaciones deben ir en modo paralelo. ¿Por qué? Porque si fuera en serie, al dañarse algún bombillo o a una fuente eléctrica, si iría en serie se dañaría todo el circuito eléctrico. En cambio, en ir en paralelo, como es normalmente que van todas las casas, al dañarse solamente un fusible o al dañarse una fuente eléctrica, solamente se dañaría ese pedazo y el resto quedaría normal. Para terminar, ese es el funcionamiento de nuestra maqueta. Juan Carlos, por favor, prenda la luz.